Es cierto, nosotros nos seguimos reuniendo, empezamos a reunirnos en Bragado, seguimos por Pehuajó, después 9 de julio, estuvimos ahora este fin de semana pasado en Trenquelauquen y vamos a Villegas el 16 de julio. Uh-huh. La idea es, digamos, por dos frentes. Ver las cuestiones nacionales, lo que está sucediendo, nuestra opinión, nuestra mirada de ver las cosas a nivel regional y también a nivel local, donde cada uno marca su impronta de lo que está sucediendo y su idea de lo que pueden ser las soluciones y lo que son los problemas. Y otra es nuestra reorganización interna, uh-huh, que empezamos a vernos de cara a que somos oposición. Antes fuimos gobiernos, entonces en algún punto tenemos que charlar qué pasó para que pasemos de un estadio a otro. Uh-huh. Así que en base a eso nos vamos reuniendo en cada lugar donde acentuamos estos temas que te estoy contando. Bueno, temas para debatir si los hay, sobre todo en el último tiempo. Todo lo que viene ocurriendo es imposible despegarlo del gobierno anterior. Más allá de que a algunos les moleste, hoy por hoy hay funcionarios del gobierno anterior envueltos en situaciones realmente muy complicadas que han generado opiniones en la gente común, en el vecino común, me imagino, en la gente que está trabajando en el rearmado de un partido político que se ve en algún punto indirectamente también involucrado en todo esto. Por supuesto, a nosotros nos molesta mucho, también que el partido peronista es un partido de masas y hemos tenido de todo adentro, nosotros hemos tenido López Rega adentro, pero siempre generamos nuestros propios anticuerpos. Entonces, desde ese sentido, lo que nosotros queremos, que ahora obviamente como es una frase muy dicha, pero es que se llegue a la verdad. En el caso particular de esto que está siendo tan mediatizado estos últimos tiempos, nosotros sostenemos que si los dos casos que se ven como corrupción ya determinada por la justicia, como es el caso de Jaime y como es el caso de esta cuestión que es tan hasta novelesca, te diría que tiene algunos ribetes que son increíbles, los dos pertenecían al mismo ministerio, los dos pertenecían al Ministerio de Debido. Entonces, hay alguien que tiene que dar explicaciones, porque claro, nosotros tuvimos 40 ministros, desde Kicillof, pasando por Massa, hasta Randazzo, y andan por la calle con la frente bien alta. Entonces, si hay problemas en un ministerio, el ministro que está tiene que ser el que dé las explicaciones, aunque tenga fuero y sea diputado, nosotros pensamos que tiene que hablar. Uh-huh. Así que ese es el criterio de nuestras reuniones. También yo sostuve en un medio los otros días que me parecía que Cristina salió un poco tarde a dar explicaciones de un funcionario muy ligado a ella. Algunos compañeros se ofendieron por esto, por esto que dije, pero yo vengo de una generación donde nosotros le planteábamos problemas a Perón. Claro. ¿Cómo no se los vamos a plantear a Cristina y a Zurro también? Uh-huh. O sea, tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo. Digo esto de Zurro porque en la campaña donde nosotros nos ofrecíamos como una alternativa a Zurro, uh-huh, planteábamos el tema de la obra pública. Nosotros pensábamos que esta cantidad de dinero que estaba entrando a Pehuajó había que vigilar que sea bien direccionado. Hablábamos que no estaba bien que la obra pública está atada a 4 personas, uh-huh, y también hablábamos del presupuesto participativo, que en alguna reunión, creo que acá con el diputado provincial y con Zurro hasta ningunearon ese tema. El presupuesto participativo que se aprueba, que se está trabajando en muchos lugares, desde La Plata hasta Bahía Blanca, es una forma que la gente controla la obra pública, la elige, la monitorea y decide qué obra pública se hace. Entonces nos parecía que eso era importante, porque si no nos encontramos como Pehuajó, que se ha hecho obra pública, pero a nuestro juicio la obra pública, por supuesto que ha sido necesaria la construcción de un barrio o el asfalto, pero nos parecía que la matriz productiva de Pehuajó hacia el futuro no estaba completada. Por más que se hable ahora del parque industrial, que yo sé de las ganas que tiene de trabajar Jorge Coluccio,
no creo que cumpla los requisitos para lo que se planteó, para que Pehuajó, el día que dejase de entrar esta plata de obra pública, tuviese un sustento propio. Yo sé de gente que está en el parque industrial y todavía no tiene los servicios básicos. Entonces, y no se puede hacer un parque industrial, es imposible hacerlo cuando no tenemos ni agua ni luz que nos sirvan para el cometido que necesita un parque industrial. O sea, hay un montón de cuestiones que nosotros fuimos planteando con respecto a la obra pública que lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Recibimos muchas críticas, no fue fácil esta postura de enfrentarnos a un intendente ultra kirchnerista en el pico más alto de su poder. No nos fue fácil, sufrimos persecuciones, sufrimos gente que dejó de trabajar en el municipio, y bueno, nosotros seguimos adelante porque nos parecía que estábamos en el camino correcto. Y como te digo, lamentablemente algunas cuestiones que están apareciendo, nosotros no tenemos que salir a explicar por qué estamos en una foto, nos fueron dando la razón. Mario, hay algunas cuestiones que se dan en el nivel nacional que llaman mucho la atención después de todo esto. Hay quienes, como vos decías, critican el hecho de que la expresidente haya salido tarde a hacer alguna aclaración sobre un funcionario de su gobierno, pero hay quienes despegan directamente a esos funcionarios del gobierno y prefieren no hacerse cargo. Dentro de lo que fue esta reunión, en un rearmado del Partido Justicialista, en una idea nueva de justicialismo, sigue teniendo la fuerza de liderazgo que tuvo entonces Cristina Fernández, teniendo en cuenta estas últimas actitudes y esto que venía ocurriendo en su gobierno y que no se vio antes? Yo creo que eso se verá más adelante. Yo creo que Cristina cumplió un rol. Nosotros hemos hecho, a pesar de todo esto, un muy buen gobierno. Y cuando hablamos de corrupción, la corrupción es absolutamente horizontal a todos los partidos políticos. Por ahí suena más novelesco alguien tirando unos fajos de dinero a un convento, pero tampoco es bueno que el presidente tenga plata en las Bahamas y todos los días le da una explicación distinta. O sea, tenemos que hablar de todo. Cada uno tiene que hacer su autocrítica. Tampoco ellos tienen que tener una actitud negadora, porque si no tampoco vamos a solucionar la corrupción nunca. Porque en esto tiene razón Cristina, que para que haya corrupción hay uno que da y uno que recibe. ¿Está bien? Sí. Así que, ya te digo, yo creo que Cristina cumplió un rol, que ahora viene otra etapa del peronismo, donde el Frente para la Victoria tiene que ocupar un lugar interno, te diría, porque es un frente. Los frentes son frentes electorales. El Partido Justicialista ya está, hace años que está. Entonces tenemos que fortalecer el partido. Bueno, el Frente para la Victoria será una parte de ese armado que viene. Esa es nuestra postura. Y digamos, hay una reforma electoral en marcha, pero si se viene otra vez las cuestiones de interna, bueno, que las internas sean parejas. Nosotros nos costó mucho, fuimos, por hacer estos planteos sobre todo de la obra pública, nosotros fuimos en una lista corta. De un día para otro nos encontramos que teníamos una lista corta. En un periodo donde todas las listas eran sábanas que tenían 14 cuerpos, nosotros teníamos una listita como si fuéramos un partido vecinal. Entonces nos parece que si ven un proceso nuevo, bueno, todos tendremos que competir con las mismas armas. Y nuestra postura es fundamentalmente interna, de hablar de cosas que, como justo el tiempo nos da la razón, ahora las decimos de nuevo. La obra pública estuvo mal encaminada en Pehuajó. A eso iba también, luego de que se comenzaron a conocer estas situaciones, sobre todo la de López, que estuvo en Pehuajó. Están las imágenes de este funcionario, hoy el más criticado en el país y en el mundo, que hoy deja a la Argentina dentro del mundo en un lugar bastante incómodo. Estuvo encargado de entregar viviendas sociales en Pehuajó, y eso tal vez también a la comunidad le genera una cierta incomodidad, más allá de que inmediatamente desde el Frente para la Victoria local salieron a despegarse de ese funcionario. Estuvo en más de una oportunidad, en más de un discurso, fue mencionado como un gran amigo del intendente. Sí, independientemente del nombre, que López, siempre hay que buscar un culpable, como cuando Menem era María Julia, siempre hay que, o cuando De la Rúa era Pontacuarto, con las cuestiones del Senado, siempre hay que buscar una persona. Lo que nosotros tenemos que tratar es que el sistema como tal de corrupción no tenga lugares donde enquistarse. Para eso entonces hay que escuchar
a las otras voces, hay que escuchar a la oposición, porque no siempre tiran petardos al aire, muchas veces dicen cosas absolutamente ciertas. Por eso te decía, la obra pública tiene forma de ser controlada, porque si no caemos en que por ahí compramos el cine zurro como nosotros planteamos, como podríamos haber hecho intentar hacer una universidad que tenga asiento en Pehuajó, que la mayoría de las universidades que los tenemos son a distancia. O sea, si se hubiese hablado eso, no hubieran pasado las cuestiones. Este era el término que nosotros planteamos. Pareciéramos que fuimos Tuzán, nosotros que vimos el futuro, pero si no hubiese habido la soberbia que hubo, a lo mejor hubieran escuchado algunas de las cuestiones que se planteaban. Lo mismo el tema de la soberbia ha disminuido bastante, me parece. Ahora se saluda. Yo no creo que no hay medicamento mejor para la soberbia que perder 25 puntos en 2 elecciones. Me parece que eso que cambia a la gente un poco. Bueno, pero como te digo, hubiera sido lindo que nos hubieran escuchado en su momento las propuestas que tenía nosotros como oposición interna y los opositores, por otro lado, con partidos que tenían una mirada distinta de la cosa. En definitiva, tampoco ahora hay que llorar sobre la leche derramada, ahora tenemos que mirar hacia adelante. Seguro. Esto de la obra pública y de estos desfasajes que se fueron dando también quedó demostrado en lo que fue la rendición de cuentas en Pehuajó. Los concejales de la oposición marcaron una serie de obras que fueron anunciadas con bombos y platillos, con fondos que estaban asegurados para Pehuajó, que nunca llegaron y debieron ser cubiertos, al menos en parte, con fondos de otros destinos y del nivel local. Sí. Bueno, esto es, volvemos al tema inicial. La obra pública atada a 4 amigos no tiene absolutamente ningún futuro, porque esos 4 amigos ya pasó, ¿cierto? Entonces, lo veníamos diciendo, entonces cuando hay un proyecto atado a 4 personas, la cuestión tiene estos vaivenes. Claro que han habido errores. La cooperativa eléctrica es un error. Entró dinero a la cooperativa eléctrica durante años para manejar el tema del asfalto y el cemento. Y la cooperativa eléctrica está fundida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los movimientos de suelo se hacían desde ahí, el cemento se produjo desde ahí. Durante años se hizo mucho asfalto en Pehuajó, se hizo una obra pública espectacular en Pehuajó. Entonces, ¿qué pasó con la cooperativa eléctrica que ni siquiera pudo autofinanciar la vida de sus empleados? Porque los empleados están ahora a punto de ser despedidos. En algunos momentos se hablaba de que los suspendían, después que los podían llegar a echar. No se ha avanzado en algunas mejoras para la cuestión de infraestructura eléctrica. Entonces, ¿qué pasó si el dinero entró por la cooperativa eléctrica? La cooperativa eléctrica, la mayoría de los consejeros están puestos por el intendente. Una cosa que también nos parece un error. Intentar a poner en cada uno de los organismos de Pehuajó, de las instituciones de Pehuajó, gente del municipio. Pasó los otros días en Bombero, que me pareció un golpe absolutamente bajo, armar una lista municipal. O sea, errores que si no los escuchamos, después vienen las consecuencias. Y no podemos perder 4 años. 4 años en la vida de una persona es mucho. O sea, no podemos perder 4 años por no escuchar lo que dice la oposición. Y nosotros, como oposición interna, hemos sufrido mucho. Hemos sufrido cuando fuimos oposición con nuestra unidad básica. Los otros días tuvimos una reunión donde vinieron en el sindicato de empleados municipales, donde vinieron algunos diputados, vinieron algunos exintendentes, y veíamos un auto estacionado a la puerta con vidrios polarizados. Pensamos que nos estaban cuidando. No nos pareció raro, porque bueno, como habían exintendentes, diputados, pero sería lindo que alguien nos hubiera dicho, van a tener una custodia por las dudas. Lo que nos pareció más raro, porque había gente de Pehuajó en esta reunión, que el otro día el intendente los llamó. ¿Qué estás haciendo en esa reunión? ¿Por qué estás en ese grupo? Venía el nuestro, o sea, se ve que la gente lo conocía. Yo no digo que tenga relación, pero lo conocía. O sea, cuestión de que se pierde tiempo en tonteras. Y yo una vez dije, estamos rodeados de estiusos. No sé si te acordás. Sí. Bueno, hay algunos manejos y algunas cuestiones después con las vacunas, con las leches, de echarle culpa a la gente. Viste que hay que asumir las culpas. Yo lo tengo que preguntar, porque hubo una versión muy extraoficial. Pero ya está. Sí, a mí me llegó. Ya está, me lo dejaste así de servido y yo lo tengo que preguntar. Hay una versión que fue extraoficial, que desde la radio intentamos averiguarla, por supuesto, como no hubo una versión oficial, no pudimos decir nada. Hay un lugar que está marcado como depósito de medicamentos de región sanitaria
en la que se hablaba de una investigación incluso con policía de afuera, en la que supuestamente habrías sido el responsable de quedarte con una llave, de llevarte medicamentos. Digo, bueno. Yo no salía ¿sabías de esta versión? Digo, extraoficial, claro. Hasta mi amigo. Yo no salía a contestar porque no tenía el más mínimo asidero. Hay un lugar donde se guardan un depósito que está justo al lado de la casa de Zurro. Yo no salía a contestar nada porque no tenía por qué contestar nada. Lo que yo sí digo, el tema de las vacunas, la provincia manda vacunas para los 4 partidos más grandes dividido en partes iguales, o sea, Trenquelauquen, Pehuajó, Villegas y 9 de Julio se divide la vacuna en partes iguales. Y la primera etapa, yo estuve 8 años en gestión de salud, así que esto sí lo manejo. Las primeras vacunas que se mandan son para grupos de riesgo, los 2 extremos de la vida, los nenes menores de 2 años y los mayores de 65 años y los que están al medio, los que tienen alguna enfermedad inmunodepresora, son los grupos de riesgo, más el personal de salud. Si uno tiene perfectamente estipulado quiénes son, porque la provincia lo tiene, envía esa primer remesa. Ahora, si vos no estás ese fin de semana, te vas y dejás de secretaria de salud a Cristina Román y se vacuna gente que no se tenía que vacunar, como no eran grupo de riesgo, y después te faltan vacunas, y bueno, asumí las culpas. Porque esto pasó por ahí, digamos, las vacunas llegaron, pero no se entregaron a la gente que se le tenían que colocar. No tengas duda que fue así, porque viene de la provincia absolutamente estipulada la cantidad de gente que tiene que colocarse la vacuna. Entonces, se dio un caso justo de una gripe A a una nena que está dentro del grupo de riesgo y no se la vacunó. Entonces, vos podés decir, ¿por qué no se vacunó? Y porque no fue la gente del CAP a visitarla siendo un grupo de riesgo. O porque me quedé sin vacuna porque vacuné a un muchacho de 28 años que es amigo mío. Bueno, eso tenés que estar vos. Claro. Habló el secretario de salud. Tenés que estar. Porque Cristina Román no es secretaria de salud. ¿Está? Bueno, así que es todo lo que tengo para decir. No te llevaste ningún medicamento. Pero quédate tranquila. De verdad que hubo en un momento... Sí, yo no salí a responder porque eran rumores. Lo contamos ahora. Cualquiera que sepa, nadie puede sacar una vacuna porque va con una cadena de frío, viene un personal de la región sanitaria, tiene que estar a menos 8 grados. Claro. Es una tontera que no tiene sentido. Yo me fui, en enero me fui yo. ¿Entendés? Lo que pasa es que es más fácil echar culpa que asumir las culpas. Claro. Hay una realidad y lo vamos a explicar porque por ahí de verdad la gente no lo va a entender. Nosotros nunca lo dijimos al aire porque, por lo mismo que no lo respondiste, no había una versión oficial de lo que pasaba. Sí tuvimos oportunidad de hablar con gente que estuvo en ese procedimiento. Pero porque hasta la policía decía, ¿y Gallardo no tendría una llave? Eso, hasta se usa la policía para eso, ¿viste? Lo más triste es que estas cuestiones... Cuando intentamos averiguarlo y entendimos cuál era la versión, dijimos, bueno, si es así, alguien tiene que salir a denunciarlo. No había una denuncia, pero nunca. Se hizo todo un comentario extraoficial. Ahí rodeando al intendente hay un par de especialistas. Claro. Hay un par de especialistas. Eso. ¿Vos te acuerdas que en un momento sacaron fotos de unas cajas que habían en el patio de la región sanitaria? Sí, es verdad. Hicieron un mail trucho de Hansen. Bueno, hay una serie de manejo que hay gente especializada en eso. A mí me gustaría que toda esa inteligencia que tienen la empleen en la resolución de problemas. Claro. Todavía se nos muere gente en Pehuajó por el tránsito. Sí. Todavía se nos muere gente por no haber hecho un proyecto serio del tránsito hace 10 años atrás en las escuelas, no solamente cobrar multas y tener una actitud represiva. Había que hacer un trabajo en las escuelas, que los docentes saben bien cómo hacer eso. Había un parquecito industrial hecho por Peña que era ideal para empezar a trabajar con los chicos. Se nos está muriendo gente diariamente. Por supuesto que hay culpa de la persona que va a más velocidad que la que tiene que ir, pero el rol del Estado es tener una actitud docente. No puede ser. Si vos analizás esto, en las ciudades de más de 50.000 habitantes o de 40 y 50.000 habitantes, ¿cuál es el transporte público? Las motitos con 4 nenes arriba o 3 nenes arriba. Ese es el transporte público en nuestros pueblos. Entonces, en algún momento el Estado tiene que decir, bueno, en horario escolar podría tener un recorrido de un colectivo subsidiado por el municipio para evitar este tipo de cosas. Pero ese planteo tenés que tener gente que esté especializada en eso. Ahora, si tenés la mitad de los concejales... se rechazaron varios proyectos en ese pero sentido. Si vos lo asociás al horario del colegio, aunque pierda plata, lo ganás por otro lado.
Claro. Porque el transporte público, te repito, es la motito con las mamás y 3 nenes arriba. Sí, es verdad. Eso es así en Pehuajó y cualquier ciudad de estas características. Entonces, un recorrido por una zona de un colectivo y otra por otra en horario escolar, por ahí ayuda esto. Bueno, no sé, habría que debatirlo. Claro. Lo que sí la gente, los concejales del oficialismo sobre todo, en lugar de estar planteando operaciones políticas, ver quién sacó esto, quién sacó lo otro, porque me faltaron, qué sé yo, tendrían que estar en estos temas. Es así. Pasaste por el tránsito, por el parque vial que también toca el tema de la salud y que también nos preocupa y mucho. El centro oncológico empezó, no se terminó, hay un montón de dudas. Bueno, el centro oncológico me tocó enviar a La Plata la aprobación, porque tiene que tener unas paredes determinadas, porque se hace quimioterapia y se puede hacer radioterapia en algún momento. Lo que a mí me parecía en el centro oncológico que cuando vos planteás la estructura del centro oncológico, lo primero que tenés es los médicos, claro, que no hay. Ajá. ¿Entendés? Entonces, en algunas cosas que te digo, falta el proyecto, que no todo es plata. El proyecto es con gente que te rodea, que tenga la capacidad de ayudarte y aconsejarte lo que corresponde. Haces un centro oncológico, que ¿quién no lo quiere a un centro oncológico? Obvio. No debe haber persona en Pehuajó que no tenga un familiar afectado a esta terrible enfermedad. Ahora, ya tenés que tener planteado 3 médicos que van a estar, porque si no, ¿quién hace quimioterapia? Quimioterapia se hace hoy en el hospital también. Bueno, entonces tenés que tener planteado la mano de obra, digamos, el recurso humano. Lo tenés que tener planteado antes de hacer lo otro. Hay una falta de planificación porque contás esto y me recuerda que hace unos días atrás teníamos una nota con una persona que trabaja ad honorem en una institución de nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, que es la Casa del Niño, felices por el nuevo edificio, pero preocupados porque hoy los chicos están en la Casa del Niño en pleno centro, van y vienen con las preceptoras de las escuelas que están, la que queda más lejos es a 10 cuadras. Sí. Y en el nuevo lugar, no solamente para ir a sus colegios tienen que cruzar una avenida, sino que la que menos distancia tiene son 10 cuadras. Y decían, capaz que hubiese estado buenísimo haber hecho una Casa del Niño, pero disponer primero de un transporte, pero porque por los chicos deben ir y volver. Todos los funcionarios de los pueblos tienen unas camionetas último modelo, cosa que me parece bien, seguramente lo necesitan. Pero se podría haber pensado en algo para esto que vos decís. El puerto seco que se planteó allá en el cruce de la 226 y la ruta 5. Decime, ¿qué es eso? Teóricamente era para sacar productos con beneficios arancelarios. Sí. En la región nadie lo conoce a esto. No. Nadie se enteró de esto. ¿Acá alguien lo usa? Yo lo veo, cada vez veo los yoyos más altos. O sea, es una lástima, no lo cuento esto poniéndome contento, es una lástima, porque es lo que te digo, la plata que vino a obra pública no entró a la matriz productiva de Pehuajó. No lo entró, porque si no, lo primero que hubiéramos hecho, solucionado el problema del agua y solucionado el problema de cloaca y solucionado el problema eléctrico, porque es el primer paso para hacer un parque industrial como corresponde. Entonces, entró mucha plata y yo no sé si se gastó como se tendría que haber gastado. Entonces, bueno, eso se hubiese solucionado si hubiese habido diálogo. Mario, participás permanentemente de reuniones con representantes de la 4ª sección electoral y uno como pehuajense y como un poco analista, si se quiere, de la situación que vivimos en Pehuajó, nos preocupa también saber cómo nos ven. ¿Esto pasa en todas partes o Pehuajó, una vez más, es una isla en la 4ª sección electoral con este tipo de cuestiones? No, yo veo otros partidos que tienen una estructura, así como te decía, más montada ya para autofinanciarse. Trenquelauquen, tenés que recorrer sobre la ruta 5 de cada uno de estos partidos y te da pauta. Todos los márgenes de la ruta 5 en todos estos pueblos que han crecido tienen un sesgo industrial que no lo tiene Pehuajó. Claro. Vos mirá 9 de julio, mirá Trenquelauquen, o sea, hay una cuestión que pareciera que por más que se han hecho asfalto y se han hecho obras públicas absolutamente necesarias, faltó el proyecto productivo para Pehuajó, que sí lo tuvo Trenquelauquen, porque Trenquelauquen también tiene desde la época de Barracha hasta el último barrio asfaltado, pero también tiene una matriz industrial, claro, porque nos vamos a quedar toda la vida llorando, nos sacaron la Serenísima, bueno, pero ¿qué hicimos nosotros para que viniera alguien? ¿Está?
ni siquiera los problemas internos ayudan, hasta los problemas internos ayudan. Si yo me estoy peleando continuamente con Hansen de un lado, le digo abogado en narcotráfico a los otros, eso no ayuda tampoco. ¿Quién quiere venir a un pueblo donde alguien tira una revista hacia arriba en una apertura de una sesión? Entonces, analicemos todas las cuestiones, porque si no hacemos autocrítica, nunca vamos a solucionar el pehuajó, nunca vamos a llegar al pehuajó que queremos. La cooperativa Electro es una fuente de conflictos de siempre. Sí. Yo no sé por qué. Bueno, si porque se intervino políticamente o porque no se buscó la gente que correspondía. Algo pasó. Bueno, hoy, de hecho, y públicamente la cooperativa se manifiesta en contra de una decisión judicial y nadie hace nada. Incluso la gente de los EVA habló con nosotros y nos dijo, la cooperativa tiene que refacturar la última factura de servicio, y abiertamente el presidente de la entidad se manifiesta en contra de esa decisión de la justicia, que tranquilamente podría llevarlos a una denuncia judicial por ir en contra de una... Y nadie dice nada. Sí. O sea, la bueno, gente se Pehuajó queja, pero siempre somos un pueblo, sí, somos un pueblo en que otro momento nos desmovilizamos intervino un poco, pero sí pasan esas cosas. Bueno, para eso están los representantes también, claro, porque si no lo dice el público como masa, digamos, están sus representantes, acá se gobierna por sus representantes. Claro. Entonces algunos concejales tendrían que salir a tomar la posta de esto. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho, que se debate muchísimo más, que las redes han ayudado, así que yo yo soy docente todavía y lo seré toda mi vida, a los chicos que participen, porque la mejor forma es participar, no solamente escribir cosas en Facebook, sino participar en lo que sea, en una cooperadora, en los bomberos, en la ALCE, en lo que sea, pero participar, porque si no dejamos que los gobiernos llegan los que avanzan más rápido que los otros. Y me parece que es un error, sobre todo los chicos. Los chicos se plantean unas cuestiones ecológicas que es muy lindo escucharlo. Sí, es muy lindo. Verdad. Y en Pehuajó se ha trabajado bien ecológicamente. Las chicas que están en la cuestión ecológica trabajan muy bien. Muy bien trabajan esas chicas. Así que bueno, yo creo que todavía estamos aprendiendo de democracia. Mario, muchísimas gracias como siempre por estos minutos y por todo este análisis. Es interesante que nos podamos ver frente al espejo en el que hoy estamos parados, y me parece que estas cuestiones internas dentro de los partidos políticos todos nos sirven y mucho también como vecinos comunes para darnos cuenta un poco de cuál es nuestra realidad. Por supuesto, y que podamos convivir tranquilamente. Yo tengo excelente relación con el radicalismo, con el PRO. Trabajo en un partido donde gobierna el PRO. Yo trabajo en Quilmes, ¿está? Y manejo todo lo que es la cuestión de los medicamentos en los CAP. Son 46 CAP, en que no sabés lo que es Quilmes. Bueno, y convivo y me tratan re bien y me respetan y no tengo ningún problema. Es lindo eso. No pienso igual, pero trabajo y me respetan y me escuchan. Por eso me da rabia muchas veces que no nos escuchen los nuestros. ¿Lo lograremos en algún momento? Yo creo que sí. Vos sabés que yo creo que sí. Pero ahí no soy un optimista eunuco, pero me parece que sí, que va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento. El primero es hablarlo, sin agredir, hablarlo, escucharlo al otro, escucharnos, ya casi con un pastor. Bueno, no, por favor, no, por favor. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Mario Gallardo, hablando de todo, de estas reuniones que se están realizando